¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida, donde estudiamos la palabra de Dios para crear discípulos y para levantar personas a formar el ejército de Dios, que somos a todos aquellos que en verdad hemos creído y estamos avanzando en su palabra, porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero también antes, un versículo antes, muchas personas cuando les digo, ¿y qué dice ese versículo anterior a esto que les acabo de decir? Casi nadie lo recuerda. Bueno, dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y lo dice lo que les dije ahorita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en su palabra. Permanecer tiene que ver con no movernos de nuestra posición. Es decir, alguien nos quiere sacar de nuestra posición a la fuerza o como sea o por distracción, nos quiere sacar de la posición. Pero Jesucristo nos dijo permaneced, es decir, no nos distraigamos, no nos movamos. Si alguien nos quiere sacar a la fuerza, por eso Jesucristo dijo en mi nombre echarán fuera demonios, echen fuera ese demonio que lo quiere sacar a la fuerza de que usted aprenda la palabra de Dios. Que nada se interponga entre usted y la palabra de Dios, porque es lo más importante en su vida, conocer la palabra de Dios, ¿ok? Pues bueno. Estamos estudiando Primera de Timoteo, vamos en la parte 3 y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 3 todo completo, que tiene 16 versículos y vamos a estudiarlos, ¿ok? Vamos a hacer rapidísimo una breve otra vez recapitulación e introducción de Timoteo, de la carta Primera de Timoteo. Hay que recordar que cuando estamos estudiando las cartas no estudiamos temas específicos, simplemente estudiamos la carta. Ya después tendremos otros estudios o tengo otros estudios en mi canal de YouTube donde pueden tener temas, por ejemplo, hablar en lenguas, los dones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que por cierto, todos aquellos que les gusta conocer un poquito más de el don de lenguas, les recomiendo ver el video pasado de Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo la primera parte, creo que es del 1 al 19 si no me equivoco. Está muy, muy interesante, ¿ok? Bueno, vamos a ver, hay que recordar que Timoteo era un discípulo de Pablo, era un discípulo que Pablo fue desarrollando y creció bajo el liderazgo de Pablo. Pablo en su viaje misionero, en uno de sus viajes misioneros, se va para otra parte. Se cree que escribió esta carta desde Roma a Pablo y le manda una carta al joven discípulo Timoteo porque él se quedó en Efeso y él se quedó en Efeso para suplir, digámoslo así, la ausencia de Pablo. Pablo se tenía que ir, se fue Pablo de Efeso y dejó encargado a Timoteo y le dijo, Timoteo, te encargo, como quien dice, a esta iglesia que tengo en Efeso, cuídala y atiéndela. Pero Pablo quería enseñarle más cosas a Timoteo y quería que la iglesia conociera todas esas cosas. Y es por eso que Pablo escribe esta epístola o esta carta que se llama Primera de Timoteo. ¿Por qué primera? Porque también hay una carta posterior que se llama Segunda de Timoteo, ¿ok? Eh, También se cree que esta carta de Primera de Timoteo es una de las últimas cartas de Pablo, porque en Segunda de Timoteo le dice a Pablo le dice a Timoteo, yo ya estoy listo para que el Señor me lleve, ya he peleado la buena batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, entonces esta primera carta, en el capítulo 1, nos habla un poquito acerca de la advertencia contra las falsas doctrinas, es decir, la iglesia de Efeso y todas las iglesias que Pablo había fundado tenían una peculiaridad. Se querían meter los falsos maestros, tanto los falsos maestros que venían del judaísmo, que supuestamente estaban convirtiendo al cristianismo, como los falsos maestros de filosofías y de filosofías huecas del esoterismo y de otros tipos de cosas que estaban tratando de infiltrarse. Entonces, imagínense la mezcolanza de judíos que, que no eran cristianos, pero se decían ser cristianos y estaban tratando de volver a judaizar a todos aquellos judíos que se habían vuelto cristianos. Y imagínense ahora la mezcolanza también de estos maestros que traían filosofías huecas o filosofías, digámoslo, mezcladas con sus otras religiones paganas y también con muchas otro tipo de filosofías, tipo, se me fue la palabra, pero bueno, tipo
como vamos a suponerlo como hoy en día, como la nueva era. Se me olvidó la palabra, discúlpenme, pero después, ahorita me acuerdo. ¿Qué significa ese tipo de filosofías como la nueva era hoy en día? Bueno, que eran filosofías que parecían que eran muy espirituales, pero en realidad no eran ni espirituales conforme a Dios, sino es decir, en lugar de llevar una espiritualidad correcta conforme a Dios, tenían una espiritualización de la vida. Es decir, todo lo que aprendían de esas filosofías, querían espiritualizar la vida creyendo que todo era Dios. Por ejemplo, el universo es Dios, como creen en la nueva era. Eh, las piedras te dan energía positiva y negativa. Así me explico todo ese tipo de tonterías. Espiritualizaban la vida. Eso es lo que me refiero con espiritualizar la vida. Las posturas como el yoga y todo ese tipo de cosas que antes no era yoga, pero antes sí hacían posturas, este, querían espiritualizar la vida. Y eso no es espiritualizar, eso es espiritualización. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y espiritualización? Espiritualidad es la conexión verdadera con el Dios vivo a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Espiritualización es cuando yo agarro las piedras y digo que por estas piedras tengo más energía y más conexión con Dios. Espiritualización es cuando yo abro mi mente para pensar en la nada y estar meditando en la nada. Eso es espiritualización. Espiritualización es cuando yo hago poses de yoga y estoy en esas poses creyendo que me estoy conectando con Dios, con mi yo interior, etcétera. Eso es espiritualizar la vida o espiritualización. ¿Ok? Bueno, entonces Timoteo se estaba enfrentando contra estos tipos de personas que estaban invadiendo la iglesia de Efeso. ¿Qué hizo Timoteo? Pues Timoteo, me imagino que Timoteo le avisó a Pablo, le escribió una carta por medio de una persona, le dijo, Pablo, estoy enfrentando estos problemas, porque eso no lo explica la Biblia. Pero Pablo sí, cuando le escribe la carta, toca puntualmente estos temas que estaban pasando. Entonces, de alguna manera, Pablo está informado de lo que estaba pasándole a Timoteo. Y hay que recordar que Timoteo era una persona joven. No sé, no se sabe cuántos años, pero se cree que más o menos entre los veintitantos años, ¿ok? Entonces era una persona joven, es decir, que era fácil que un maestro judío que había conocido un poquito el cristianismo y que tuviera 50, 60 años, pues era fácil llegar y hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el judaísmo se respetaba a los ancianos y no a los mayores, se respetaba a las personas que tenían ya cierta sabiduría, ¿ok? Entonces, para eso podía haber sido fácil que los desplazaran. Entonces, todo el capítulo uno trata de eso. La parte bueno, también parte del capítulo uno habla Pablo acerca de su ministerio, de lo que Dios le ha mandado hacer y por qué lo hace, que él antes fue pecador, que él antes fue esto, aquello, lo otro, pero Dios lo cambió y lo restauró. Después, en el capítulo 2, como vimos, Pablo nos da unas instrucciones sobre cómo orar. Para aquellas personas que piensan que orar solamente es hablar y hablar y hablar y hablar, para aquellas personas que piensan que orar solamente es pedir, 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 déjenme decirles que la oración tiene muchas más cosas que solamente hablar y pedir. Como dice en el versículo, capítulo 2, versículo uno, exhorto ante todo que se hagan rogativas, ¿ok? Oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es decir, aquí Pablo nos enseña cuatro acciones dentro de la oración. Rogar por aquellas personas, tú no ruegas por ti. ¿Por qué yo no ruego por mí? Ok, yo no estoy delante de Dios, te ruego que me ayudes, Señor, te ruego que me sanes, te ruego que esto, porque si yo le estoy rogando algo a Dios que Él ya me dio, entonces yo le estoy rogando por algo que Él ya me dio y le estoy diciendo, por favor, Señor, te ruego que lo hagas. Y Dios me va a decir, Adrián, yo ya lo hice por ti, ve mi palabra, ve mi voluntad. ¿Qué dice? Si estás pasando por una enfermedad, por tus llagas fuimos sanados. Entonces, levántate en fe y tómala. Entonces, ¿por quién rogamos? ¿Ok? Rogamos por aquellas personas que no conocen a Dios. Rogamos por aquellas personas que tal vez están pasando por un sufrimiento, una cosa muy difícil. Rogamos también por ellas para que Dios las ayude o para aquellas personas que no conocen a Dios para que vengan al camino a Dios. ¿Ok? Después dice con oraciones. ¿Qué significa oraciones? Como una palabra, ¿verdad? El niño, como una oración, perdón. El niño está corriendo. ¿Qué significa eso? Que yo también puedo venir con Dios y decirle a Dios, Dios, te amo con todo mi corazón. ¿Te estás dando cuenta que es una oración? Te amo, Dios, con todo mi corazón. Dios, te quiero servir. Dios, aquí estoy para ti. ¿Sí me explico? Son oraciones que tú estás haciendo.
Perfecto. Después dice peticiones. La Biblia dice pedid y recibiréis. Entonces yo tengo que también venir delante de Dios y decirle, Señor, Padre amado, te pido sabiduría, te pido que me ayudes en este problema que estoy pasando, te pido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y luego por último dice acciones de gracias. Hay que dar acciones de gracias por todo, porque la Biblia dice que antes de que lo pidiéramos, Dios ya lo respondió. ¿Ok? Pues bueno, el capítulo 2 habla un poquito acerca de toda esa parte y por qué tenemos confianza en las oraciones, porque Jesús es el único mediador. Y ahora vamos a ver el capítulo número 3. El capítulo 3, si tú quieres ser una persona de excelencia en tu vida cristiana y tú quieres cumplir con excelencia la razón de tu existencia, te recomiendo este capítulo 3 que pongas mucha atención, porque aquí Pablo nos va a enseñar cómo podemos ser esas personas de excelencia cumpliendo la razón de nuestra existencia. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 1 de Primera Timoteo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poderla comprender un poco y de ponerla a estudiar a la luz del Espíritu Santo. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos revele esta gran verdad, pero sobre todo nos enseñe quién es Jesucristo, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque cuando conocemos esas cuatro cosas, somos imparables en Cristo Jesús para cumplir su propósito en nuestras vidas. Capítulo 3, versículo 1 de 1 Timoteo. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que la utilizo y le recomiendo a todas las personas utilizar Reina Valera como una base, pero también les recomiendo estudiar otras Biblias como la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. Hay muchas otras versiones que yo utilizo como método secundario para poder darle un poquito más amplitud a lo que dice la Reina Valera. Es decir, no sustituyo la Reina Valera por las otras versiones, tomo la Reina Valera porque es la más exacta y de ahí añado con las demás versiones para comprender un poco mejor el versículo. ¿Ok? Palabra fiel dice, si alguno anhela obispada, buena obra desea. Vamos a hablar que la palabra, aquí hay muchas cosas en este versículo. Lo primero es palabra fiel. ¿Qué es palabra fiel? Bueno, dice, esto es así y esto es verdad. En otras cosas, te estoy afirmando algo y esto tiene que ser así. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, este encargo que te voy a decir es algo que es verdad y que así es como el Señor quiere que se hagan las cosas, ¿ok? Segundo, dice, si alguno anhela, ¿te das cuenta? Si alguno anhela obispado, te das cuenta que el obispado, bueno, primero voy a definir qué es obispado. La palabra griega significa supervisión o aquel que observa. ¿Qué significa aquel que observa? Bueno, es una persona que está al cuidado de las otras personas. Pastor Adrián, entonces el obispado es como el pastor. Exactamente. El obispado es igual que pastor. Pero, Pastor Adrián, ¿por qué los católicos tienen un obispo que supervisa a las demás iglesias? Bueno, eso no lo enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que haya un obispo por cada iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor es el obispo. Pero, ¿por qué no utiliza la palabra o pastor en lugar de obispo? Porque es exactamente lo mismo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que dijo en Efesios, hay que recordar, fíjense bien, ¿a quién le habló en la carta de Efesios? Pues a los de Efesios, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. En el capítulo 5 de Efesios, no, perdón, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 10 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Pablo ya les había hablado acerca de ese tema a los mismos de Efesios. Entonces aquí les pone la palabra más exacta. El pastor es aquella persona que supervisa a la iglesia. Es aquella persona que está a cargo de la iglesia para dar cuentas a Dios. O sea, es una persona que está encargada de responsabilidad sobre un grupo de personas que tienen las cosas en común al creer en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Pero fíjate lo que dice ahí. Si alguno anhela, nosotros tenemos que anhelar en nuestro corazón servir a Dios. El ser pastor no es una imposición de otro pastor que diga, pues yo le voy a dejar, como ya estoy grande de edad, imagínate un pastor que esté grande de edad y que tenga un hijo y que le diga, yo ya estoy grande de edad, me voy a retirar y voy a dejar a mi hijo encargado. No es así.
o yo estoy, ya me voy a retirar y voy a poner a esta persona porque yo quiero. No, no es así. La Biblia nos enseña que para que nosotros poner un líder dentro de la iglesia, la persona primero tiene que anhelarlo. Y cuando tú lo anhelas, Dios te está dando ese deseo de tu corazón de llamarte a ese servicio o a esa supervisión. Ahora, no para todas las personas van a ser pastor, no porque tú lo anheles, significa que vas a ser pastor. No, significa que Dios ha puesto un corazón en aquellos que son supervisores, que son pastores de la iglesia y les ha puesto ese corazón para buscar ese propósito para hacer, es decir, Dios le dio ese llamado a la persona, ¿ok? Entonces, sale de un anhelo, de un corazón desde adentro, ¿ok? Bueno, segundo, dice, si alguno anhela obispado, aquí hay una palabra también bien importante. Obispado significa supervisor. Hay que recordar que hoy en día, como está el pastor en las iglesias modernas, la mayoría está muy alejado de la realidad, de la verdad, de lo que es un pastor bíblico. No es el tema de hoy, otro día tocaremos ese punto, pero te voy a dar un cachito. El pastor bíblico no es aquel que enseña tanto en la iglesia. Claro que hay pastores que enseñan, porque a algunos pastores Dios les dio ser pastor y maestros, pero no es todo el caso. Hay muchos que son pastores, apóstoles, pastores, evangelistas, pastores esto. Por eso hay iglesias que están muy cargadas en lo profético o muy iglesias donde el pastor está muy cargado en la evangelización, etcétera, etcétera. O a la apertura de nuevas cosas como un apóstol. Pero ¿por qué pasa esto? O a las enseñanzas, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque hay pastores, maestro, pastor esto, pero a veces no entendemos, o los pastores no entienden que las iglesias deben de estar compuestas por pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, los cinco ministerios que nos hablan en Efesios, ¿ok? Entonces, la iglesia tiene que tener esos cinco ministerios para hacer la labor que deberían de hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué tan alejados estamos hoy en día del verdadero pastor? Bastante, porque el pastor es el que supervisa las ovejas. Para supervisar a las ovejas, si tú tienes una congregación de 200 o 300 personas, el mes no te da para supervisar a tus ovejas. Es más, ni 2 meses. De aquí a que le dé la vuelta a todas las ovejas, por eso tenemos que crear nosotros personas que se levanten juntos con nosotros, crear líderes para que nos ayuden a supervisar a las demás ovejas. Bueno, una de las chambas principales del pastor es supervisar las ovejas. Quiero que veamos ahorita más adelante otra cosa. Una de las chambas principales del pastor es predicar y enseñar. Pero si el pastor no es maestro, no sabe enseñar, ¿qué tengo que hacer? Invitar a los maestros para que vengan a dar enseñanzas bíblicas en mi iglesia. ¿Me estás entendiendo? El pastor no es el encargado de enseñar a la congregación, es el encargado de supervisar en la congregación que se cumpla lo que Dios diga. ¿Me está entendiendo? Bueno, vamos más adelante. Versículo 2. Pero es necesario, perdón, voy a terminar la parte del versículo 1 porque me faltó una palabra al final. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Te estás dando cuenta que Dios nos está diciendo por medio del apóstol Pablo, aquellas personas que quieren servir, buena obra desean en su corazón? Dios quiere obrar en tu corazón buenas obras. Y te está diciendo Dios que cumplir el llamado de Dios en tu vida es buena obra. Yo no entiendo por qué a veces hay tantos cristianos que están tan distraídos y no empiezan a prepararse para cumplir con excelencia la razón de su existencia. Debemos prepararnos. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo, aquí ya empieza Pablo a dar una clase de digámoslo, de requisitos que debe tener el pastor, el líder principal. Por ejemplo, hay muchas iglesias que esto yo les aplaudo. Hay iglesias donde me ha tocado iglesias donde está el pastor principal, después están dos pastores secundarios que le ayudan, uno de jóvenes y uno de matrimonios. Y eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tú no puedes atender a todos. Entonces tú tienes que levantar otros pastores que van surgiendo y darle un ministerio a los pastores de jóvenes, a los pastores de matrimonios, etcétera, etcétera, porque eso te va a ayudar a supervisar mejor las ovejas, ¿ok? Pero también he visto en muchas iglesias
que hacen pastor de jóvenes o pastor de matrimonios, pero no tienen el ministerio de tiempo completo. Y eso es lo que les digo. Si la iglesia puede hacerse cargo de esos gastos y darles el ministerio de tiempo completo a los pastores, a los otros pastores que están, digámoslo así, los secundarios, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que es una obra de tiempo completo. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible. Se me fue como dice en otra versión. Debo leer en otra versión, pero bueno. Dice ahí que es la palabra irrepresible. Ya me acordé un poquito. La palabra irrepresible tiene que, ahorita que abrí la Biblia, la palabra irrepresible tiene que ver con nada que pueda ser usado en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el pastor de la iglesia o la persona que está aspirando ese puesto no debe de haber nada que pueda ser usado en su contra. La palabra griega que se utiliza aquí es más como la analogía de un boxeador que está boxeando y donde está boxeando se defiende muy bien que el otro boxeador no le pueda conectar golpes. Eso es lo que se refiere a la palabra. Que no haya donde puedan golpear a la persona. Entonces, ¿qué dice ahí? Pero es necesario que el pastor sea irreprensible, es decir, que no tenga nada en su contra. Pero pastor, ¿qué pasa si yo antes era un adicto a la cocaína, a la droga, a la homosexualidad y antes hacía esto, aquello, el otro y ya tengo un tiempo que Dios me llamó al ministerio y aquí estoy? Bueno, la Biblia dice que en Cristo somos una nueva creación. Lo que Pablo está diciendo ahí no está hablando de tu vida pasada antes de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es en tu vida ya en Cristo y que tengas un buen testimonio desde que convertiste a Cristo hasta el punto en donde, perdón, te estás convirtiendo en el pastor de esa iglesia, ¿ok? Bueno, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no tenga donde, eh, eh, perdón, que no tenga nada que pueda ser usado en su contra, marido de una sola mujer. Aquí en este tema de marido de una sola mujer, las personas, muchas personas que son siempre les he dicho, en el mundo cristiano hay extremos. Está el extremo muy, muy religioso y el extremo muy, muy liberal. Los que son muy religiosos toman esta parte en el tema de decir que si te casaste una vez y tu esposa se murió, ya no puedes volverte a casar o no puedes ser pastor, porque si te vuelves a casar, no puedes ser pastor porque tuviste que haber sido marido de una sola mujer. Y eso no es así, eso es extremista. Están también los otros que dicen, bueno, aquella persona ya se ha divorciado 3, 4 veces y sigue siendo pastora del ministerio. Yo conozco una pastora que se ha divorciado 2 veces, la persona dentro del ministerio y siendo pastor. Esos son los extremos. ¿Se está dando cuenta usted? Una persona que piensa que si se le murió la esposa o se divorció o la esposa o el esposo lo dejó y se vuelve a casar, ya no puede ser pastor porque dice la Biblia que sea pastor de una sola mujer. Ese es extremo religioso. El otro, pues no me importa, si te vas, vete, me vuelvo a casar y se casa y la persona sigue siendo pastor. Y no una vez, sino 2 o 3 veces. He conocido por ahí pastores que se han divorciado 2, 3 veces en Cristo siendo pastores. ¿Ok? Bueno, dice ahí, marido de una sola mujer. La interpretación que todos los teólogos y todas las personas conocemos es que tengas una sola mujer, es decir, que tu esposa sea tu deseo amado. Así, vamos a suponer, como yo en mi caso, que yo me divorcié y me divorcié hace muchos años y me vuelvo a casar con una persona. Me divorcié no siendo pastor, de hecho me divorcié, ella no era cristiana, pero bueno, es otro tema. Si yo me vuelvo a casar, entonces yo sí puedo ejercer el tema del pastor. ¿Por qué? Porque sería marido de una sola mujer. Y eso es lo que dice así, que nosotros tengamos cuando eh, vayamos a ejercer el pastoreo, el pastor tiene que tener ojos a una sola mujer, no tiene que estar del tingo al tango, no tiene que estar de picaflor, no tiene que estar, se me fue la palabra, de mujeriego, y no tiene que tener un amante, también dice ahí. Y también acuérdense
que estos tipos de personas, estos tipos de creyentes venían saliendo de una religión pagana en donde eran la poligamia, sí, se me fue la palabra, pero bueno, sí, poligamia, cuando tienen muchas esposas como los musulmanes. Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, que ustedes van saliendo de un trasfondo donde se acostumbraba en sus religiones a tener tres, cuatro esposas. Pero dice el apóstol Pablo, al venir al Cristo y ustedes quieren tener un liderazgo en Cristo y Dios los está llamando al pastoreo, ustedes no pueden ser maridos de varias mujeres, solamente de una, así como lo estipuló Dios. Sobrio. La palabra sobrio dice, eh, la palabra sobrio tiene que ver con extremos. Es decir, Pablo se está refiriendo a una persona que no tenga extremos en sus vidas, sino que se vaya por el medio. Hay personas, me ha tocado conocer personas y pastores que son muy volátiles. No sé si te ha tocado esa parte, es decir, son muy sentimentales. Eh, Me ha tocado pastores en donde viene una crisis económica y lo primero que hacen es llorar y que ya el ministerio se acabó, ya no va a haber nada, ya voy a tener que cerrar y bla, 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 y se van a los extremos de las cosas, de cómo las creen y sus fees y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra sobre aquí? Que no sean pastores extremistas o personas que sean extremistas. Entonces, uno de los requisitos es que no seas extremista. Acuérdate, siempre en la vida cristiana hay que caminar por el medio. Los extremos nunca son buenos. Dice ahí el versículo sobrio. Y lo dice la palabra prudente. ¿Qué significa prudente? Claro y objetivo. Es decir, un pastor debe saber ordenar sus ideas para que ser claro en cómo estructura sus ideas, pero también ser objetivo para llegar al punto. Me ha tocado muchas personas que piensan que son pastores y no saben ser claros en sus ideas ni objetivos en sus mensajes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es un requisito que nosotros aprendamos. Esto es algo que tú puedes aprender. Es decir, una persona puede aprender a estructurar la manera como piensa, puede ser claro y objetivo. Pero bueno, es uno de los requisitos. Otro requisito dice, marido de una sola mujer, sobrio, que no se van a los extremos, prudente, que prudente es claro y objetivo, decoroso. Decoroso significa ordenado. Te das cuenta que un pastor tiene que ser ordenado. Y aquí me van a matar algunos después que vean el video. Pero todo pastor que esté gordo, y hablando de gordo, gordo, déjenme decirle que no es una persona ordenada en su vida. Una persona en su vida es una persona que equilibra el espíritu, el alma y el cuerpo. Una persona ordenada en su vida se demuestra porque es espiritualmente ordenado con su relación con Dios, con la piedad vertical y con el amar al el prójimo, perdón, horizontalmente. Es decir, una persona que es espiritual es aquella que se conoce por su relación horizontal, vertical con Dios y su amor a las personas horizontalmente. ¿Ok? Bueno, una persona ordenada en el alma es aquella persona que es sobria, no se va a los extremos, que es prudente, clara y objetiva. Es decir, no me dejo llevar por los sentimientos, ¿ok? Una persona que es ordenada es disciplinada en su cuerpo, tanto para ejercitarlo como para comer lo que entra en su cuerpo. Yo no le puedo echar la culpa, siendo pastor, de mi gordura a mi falta de sabiduría o de conocimiento en la comida. Por eso soy pastor. Tengo que estar conociendo. Yo no le puedo echar eh, la culpa a Dios de mi estado físico por mi falta a mí de disciplina en actuar en el dominio propio. La Biblia nos dice que Dios ya nos dio un espíritu de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Se da cuenta que como cristianos no está solamente hablando de
del pastor, está también de todos los cristianos. Se da cuenta que como, porque el dominio propio no lo dio a todos, se da cuenta que como cristiano yo tengo que aprender a dominar mi cuerpo para no ponerme gordo de una gordura que después reduzca mis años, que no me pueda mover y no pueda hacer muchas actividades. Se está dando cuenta que usted y yo somos responsables de llevar una vida ordenada porque tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, aquella persona que quiere ser pastor o que es pastor y que lo quiere ejercer bien, tiene que aprender a autodisciplinarse para ser ordenado. Si usted no lo ha sido, entonces es momento que usted empiece a ordenar su vida espiritual, su vida en el alma y su vida en el cuerpo. Si hay temas que los que usted está batallando, no se preocupe, yo también batallo en muchos temas, pero la Biblia nos enseña que no estemos en ese constante falta de desorden. ¿Me está entendiendo? Entonces, todas aquellas personas que quieran ser, que estén buscando y que Dios la está llamando al llamado de Dios para ser pastores o líderes dentro de su iglesia, tienen que aprender a ser, se me fue la palabra aquí, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Yo me fui ordenado, ya no sé ni dónde saqué la palabra. Ah, decoroso, perdón. Estaba buscando la palabra ordenado. Debe ser decoroso, que decoroso es ser ordenado, ¿ok? Perdón, otro punto, hospedador. Nosotros tenemos que aprender a ser personas que hospedemos personas cuando alguien lo necesita. Debemos de aprender a abrir nuestra casa. Yo sé que a veces es difícil abrir nuestra casa hoy en día para personas que no conocemos. ¿Se acuerdan de la historia por ejemplo, de Lot? Cómo lo recibieron ahí. ¿Se acuerdan también la historia? Me está acordando la otra historia, pero bueno, nosotros tenemos que aprender a ser hospedadores de personas. Dios nos llama a que nosotros aprendamos a hospedar personas aquí en nuestra casa. Por ejemplo, hace un tiempo vino un amigo mío que no era un amigo mío, en aquel entonces un evangelista que vine de Sudáfrica y él renunció a todo su trabajo y toda su vida porque Dios le estaba llamando a México y vino a México, específicamente a la Ciudad de México, y lo vino a Monterrey. Y cuando vino a Monterrey, él estaba predicando en un parque y Dios puso en mi corazón decirle, hermano, yo ahorita salgo de viaje, pero regreso en dos semanas. En 2 semanas me gustaría hospedarte a ti en mi casa porque Dios me lo está poniendo en mi corazón. Claro que fue un tema difícil porque yo vivo hasta la carretera, y él no tiene que moverse y estarlo llevando y acoplándome, todo ese tipo de cosas, pero al final de cuentas, Dios lo puso en mi corazón y yo le dije, Señor, si tú lo has puesto en mi corazón, yo lo voy a hospedar porque es parte de lo que dice tu palabra que debemos hacer. Es decir, Dios quiere que aprenda que todo líder estamos llamados a servir a las personas, aunque nos incomode a nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 2, la parte final. Apto para enseñar. Se da cuenta que todo pastor, no estoy diciendo que sea maestro, estoy diciendo que debe ser apto para enseñar. ¿Por qué debe ser apto para enseñar? Vamos a adelantarnos tantito al capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien, o sea, los pastores y líderes que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Se está dando cuenta que los pastores tienen que enseñar? Una de las cosas que el Espíritu Santo siempre me dice es, las iglesias hoy en día no enseñan, predican mucho, predican el 90% y el 10% enseñan muy, muy poco. La mayoría son pláticas motivacionales, la mayoría son pláticas de temas y no enseñan. La mayoría son pláticas y cosas que no enseñan la palabra de Dios. Y aquí nos dice debe ser apto para enseñar. Se da cuenta que una persona que no, vamos a suponer que un pastor no tiene
no es pastor maestro, ¿ok? Entonces, claro que le va a ser difícil enseñar. Pero la Biblia dice, él tiene que aprender a enseñar. Tal vez no va a llegar a los niveles de un maestro. ¿Y sabe por qué no va a llegar? Porque Dios no le dio ese ministerio. Por eso él tiene que invitar a otros maestros que vengan a su iglesia a enseñar esas cosas que Dios quiere, ¿ok? Pero mientras no hay un maestro, mientras no consiga nadie o mientras esto que el otro, yo tengo como líder la responsabilidad de saber enseñar a las personas. Versículo 3, no dado el vino. Aquí no dice que el vino es pecado. Dice que es una persona que no tome, vamos a ver también más adelante, que no tome mucho vino. O sea, una persona que no tome mucho vino. Pastor, entonces me está diciendo que puedo tomar vino. Déjame decirte una cosa. Primero, la Biblia no nos invita a tomar vino, es decir, nos desmotiva a tomarlo, pero nos está diciendo que si tomas vino no es pecado porque el pecado es el emborrachamiento. Ahora, tercero, no todo el vino de hoy en día es vino correcto o alcohol correcto. Por ejemplo, te tomas una botella de Bacardí, te tomas una botella de ron, te tomas una botella de whisky, esas cosas que tienen contenidos alcohólicos muy altos, eso no es lo que está hablando la Biblia. La Biblia está hablando del vino antiguo. Muchas personas piensan que el vino antiguo era muy diluido y que tenía poco porcentaje de alcohol y que hoy es muy diferente al otro. Está hablando del vino tinto, ¿ok? El vino tinto sí tenía un porcentaje de alcohol, no muy bajo, pero tampoco muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tampoco era un vino diluido, si era un vino normal y fermentado. Jesucristo no te está diciendo que no tomes, o la palabra de Dios no está diciendo que es pecado tomar esa clase de vino. Está diciendo que no nos emborrachemos. Y está diciendo que una persona que aspira al obispado, pues que mejor deje el vino. ¿Por qué? Para que no vaya a tener nada en qué caer después en algo malo. ¿Ok? Bueno, segundo punto, te vuelvo a repetir, el vino, no el vino de las uvas, sino el alcohol, vámonos así, como el Bacardí, el ron, el whisky, el tequila y ese tipo de cosas, hay que tener cuidado porque hoy en día el grado de alcohol es demasiado y muchos de esos tienen muchas sustancias que son más dañinas, ¿ok? Bueno, por conclusión, para que no van a decir, ¿qué conclusión me deja? Que si eres cristiano y estás queriendo ser con excelencia la razón de tu existencia, no tomes. Pero si tomas, no te es pecado, porque no te emborrachas. ¿Ok? No dado el vino, no pendenciero. ¿Qué significa no pendenciero? Que no es una persona que esté buscando pleitos. Fíjate, esta palabra, muchos teólogos dicen que la traducieron tal y cual y que es como que la más que le ha dado el clavo. No codicioso de ganancias deshonestas. Esta es una palabra que va directamente así, te está diciendo, no codicies, no desees, no busques las ganancias deshonestas. Hoy en día vemos muchos predicadores buscando ganancias deshonestas, robando al pueblo de Dios por medio de predicaciones falsas y por medio de enseñanzas huecas y de enseñanzas que no. Yo me acuerdo hace mucho que estaba una persona que no me acuerdo cómo se llama, ahí en el Valle de Texas y tenía un programa de radio y decía, Dios me dio una visión para ir a predicar la palabra. Me dijo que me iba a dar un tráiler así bien bonito, pero ese tráiler cuesta $1,000,000. Pero yo le creo a Dios. Y si usted me marca ahorita por $50, le voy a mandar el pañuelo ungido. Y si usted me manda $100 y se compromete a esto, aquel otro, le voy a mandar un agua que no sé qué, como un agua tipo bendita, que él estuvo orando y que no sé qué. No estoy hablando de católicos, estoy hablando de cristianos, farsantes. Me ha tocado personas que van a una iglesia y que, tipo profetas, y que dicen, el Señor me dijo, aquí hay personas que me dijo, tráete un maletín vacío, porque yo te lo voy a llenar. Y llegó el tipo, el profeta ese, a la iglesia, puso el maletín y lo abrió y estaba vacío. Dios me dijo que lo va a llenar. Y si usted le cree, Dios va a hacer el milagro ahorita que usted está esperando. Y como son iglesias que no tienen conocimiento de Dios, todos necesitan un milagro y todos pasan y le dejaron como $10,000 a esa persona en una noche. Una persona después confesó
haber dejado el dinero de la renta de 3 meses y que ahora no tenía cómo pagar la renta, pero que él le creía a Dios. ¿Te estás dando cuenta de esa clase de tonterías? Bueno, esa es una ganancia deshonesta, ¿ok? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. ¿Te das cuenta que el pastor tiene que ser amable? Me ha tocado algunos pastores que tienen mucha arrogancia, no son amables. Y ahorita se me vinieron algunos cuantos, pero yo no soy quien para juzgar. Pero me ha tocado algunos pastores desde que los conoces y los saludas con una arrogancia. Y la Biblia dice que debemos ser amables, apacibles y no ávaros. Tenemos que ser pacificadores, nosotros tranquilos. No avaro, no avaro significa eh, aquella persona que no esté buscando el dinero o tras el dinero. Me ha tocado también pastores que me está acordando una anécdota, pero no la voy a contar esa porque la persona todavía va a la iglesia. Y es una anécdota que le pasó a ella y que me contó a mí, pero bueno. Eh, Me ha tocado pastores que, es- que, que andan buscando el dinero. Tan pronto llega una persona a la iglesia que se ve bien, la tratan súper bien. Y a los demás que tenía aquí, no los trata súper bien. ¿Por qué? Porque están buscando, muchos pastores buscan el dinero, es decir, la ofrenda o el diezmo que pueden dejar las personas. Y eso es lo que la Biblia te dice, no seas avaro, no busques eso. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, nosotros tenemos, esto es para todos los cristianos, nosotros tenemos que aprender a gobernar bien nuestra casa, pero aquella persona que desee ser pastor en una iglesia tiene que aprender a gobernar bien su casa. ¿Qué pasa, pastor, si yo crío a mis hijos en la palabra de Dios, pero después un joven a la edad de 16, 17, 18 años ya toma su camino y se aleja de Dios? ¿Ya no puedo ser pastor? No, claro que sí. La que la Biblia nos está enseñando es que nosotros hagamos todo lo posible para enseñar a nuestra familia correctamente la palabra de Dios. Pero nuestros hijos van a crecer y tienen que aprender a tomar sus sabias decisiones. Y cuando ellos ya son mayor de edad, ellos toman sus decisiones. Y si ellos se alejan de Dios, bueno, eso ya no tiene mucho que ver conmigo. Pero si yo no le enseñé la palabra de Dios y yo no le instruí correctamente y yo no me porté como ese padre que Jesucristo o que la palabra de Dios me enseña que debo ser, entonces yo tengo un serio problema. No puedo ser pastor de la iglesia. ¿Te das cuenta que la iglesia tiene muchos requisitos? ¿Por qué los tomamos tan a la ligera muchas veces? Bueno, vamos a seguir más adelante porque si no, no acabamos. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto es bien importante. Nuestros hijos están bajo nuestra autoridad. Y yo siempre les he dicho, mientras mis hijos estén bajo la autoridad, yo les digo a ellos y les exijo que vayan a la iglesia. Ellos no me van a decir, no, es que no quiero ir porque No, usted va a ir hoy a la iglesia. Las únicas veces que yo no he llevado a mi hijo a la iglesia es porque se ha enfermado o porque en realidadmente tiene algo que no puede cumplir con ese momento. Por ejemplo, alguna actividad que de repente le ponen en un torneo de fútbol americano y yo le digo, ok, mijo, llevas 3 semanas yendo a la iglesia y esta semana que no vayas, no te estoy diciendo que no pasa nada, pero Dios sabe tu corazón y te pusieron partido a esa hora, pues ve. Pero no es que el hijo decida, sino que yo le estoy dando libertad, perdón, yo no le estoy dando libertad a mi hijo y mi hijo está bajo mi sujeción, ¿ok? Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se está dando cuenta que el obispo es el que cuida de la iglesia de Dios? Entonces, aquí es donde nos revela un poco más que el obispo es el pastor. Entonces, un pastor es aquella persona que cuida de la casa de Dios. La casa de Dios, ¿se está dando cuenta que la casa de Dios es la iglesia, el cuerpo de creyentes? Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es neófito? Un recién convertido. La palabra neófito tiene que ver con recién plantado. Imagínate una plantita que transportaste de otro lado y que la estás poniendo la plantita ahí. ¿Verdad que esa plantita no hace raíces todavía? Porque la acabas de transportar. Tienes que esperar un tiempo, regarla ya que crezca y se afiancen las raíces y se metan más. Bueno, eso es un neófito, no un recién plantado. Hoy en día yo he conocido a muchas personas que a los 2, 3 o 4 años ya quieren ser pastores. Es más, a los 5 o 6 años ya quieren ser pastores. Aquí hay que recordar algo bien importante. La iglesia de Efeso era una iglesia que apenas tenía poco tiempo, tenía tal vez menos de 6, 7, 8 años que había nacido esta iglesia. Y esta iglesia no tenía pastor.
Por eso estaba Pablo, duró Pablo ahí. Cuando Pablo se fue, no puso a nadie de pastor, dejó a Timoteo encargado. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, busca pastores, aquellas personas que cumplan con estos requisitos, ¿ok? Bueno, entonces dice, no un neófito. Hay que entender, hoy en día hay muchas iglesias que están fundadas sobre neófitos. Es decir, conozco algunas iglesias, algunas grandes y otras pequeñas, que están fundadas con pastores que se hicieron pastores a los 5 años de convertidos o 3 años. Y eso no debe ser así. Usted, si va a ser pastor, usted primero tiene que prepararse en ser discípulo. Después, para usted eh, ser pastor, Dios lo va guiando por un proceso. Y después, si en ese proceso usted le es fiel a Dios, Dios le va añadiendo más y le va añadiendo más y le va añadiendo más. Y si usted le es fiel y Dios le ha añadido más, entonces Dios lo llama a servirlo al área que Él quiere. Y si le tocó que usted es pastor, adelante. Y eso no es un proceso de la noche a la mañana. Es un proceso que si toda persona desea hacer con excelencia la razón de su existencia, es un proceso que tarda como 5, 10, 8 años por ahí más o menos. Porque los primeros 3, 4, 5 años nos afianzamos en Cristo Jesús. Y si usted es un buen creyente, entonces usted se está discipulando. Si usted no es un buen creyente, entonces no será discipulado y necesita discipularse. Fíjese lo que dice el versículo 6. No, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso hay muchos pastores que se han envanecido porque son recién convertidos, o bueno, recién convertidos en el sentido que tienen 2, 3 años, no tienen mucha teología, no conocen mucho la palabra de Dios, enseñan lo que quieren y el diablo les engaña y ellos se creen su propio Dios. Y así no es. Versículo 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito del diablo. ¿Te estás dando cuenta? También tenemos que tener buen testimonio con las personas de afuera. Ahora vamos del versículo 8 al versículo 13, vamos a tocar un poquito más rápido porque son casi los mismos requisitos, pero ahora habla de los diáconos. Pastor, ¿qué es un diácono? Un diácono es un servidor dentro de la iglesia, un líder. Es decir, no es el pastor, sino son los líderes dentro de una iglesia que ayudan. Un diácono es toda persona que ayude. Si tú eres una persona que tienes un ministerio dentro de la iglesia o ayudas, eres diácono sirviendo en los baños, eres diácono. Si eres un diácono una persona, un líder dentro de la iglesia que acomoda a las personas, eres una persona que se enfoca en ayudar a la iglesia, ¿ok? Vamos a ver, esto no tiene, el ser diácono, fíjense bien, el ser diácono o líder de una iglesia no tiene que ver tanto con un llamado que Dios te diga, vas a ser diácono, no, sino tiene que ver con el deseo en tu corazón de servir a Dios y Dios te va poniendo en puestos de liderazgo dentro de la iglesia, ¿ok? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. ¿Te das cuenta que habla de no dados a mucho vino? Y leímos que el obispo dice no dado al vino. O sea, te está diciendo que podemos tomar, pero no emborracharnos. Pero te lo vuelvo a repetir, yo les recomiendo que no tomen porque la Biblia nos enseña que no tomemos mejor, ¿ok? No dado al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, eso ya lo hablamos también. Fíjense bien, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que guardemos la verdad de la palabra de Dios con la conciencia en que nosotros la estamos enseñando y la estamos predicando porque me he dedicado a estudiarla. Eso es lo que está diciendo ahí. Es decir, toda aquella persona, toda aquella persona que quiere ser líder dentro de una iglesia y que Dios lo está llamando a servir dentro de la iglesia, tiene que aprender a prepararse en estudiar la palabra de Dios. Aunque tal vez no la vas a predicar los domingos, aunque tal vez no la vas a enseñar los domingos, tienes que aprender a estudiar la palabra de Dios para estar preparado para dar buenos consejos a la gente en la iglesia de la palabra de Dios. Versículo 10. Y esto también sean sometidos a prueba. Primero, te das cuenta que todos los líderes dentro de una iglesia tienen que ser sometidos a prueba y tal vez muchas personas dicen, ay, ¿por qué el pastor no me escoja a mí o por qué esto? Bueno, no es que te escojan. Primero tú tienes que levantar la mano y decir, pastor, aquí estoy para ayudarlo en el liderazgo de la iglesia. Entonces, no porque tú me dijiste que aquí estás para ayudarme en el liderazgo de la iglesia, significa que ya en automáticamente lo vas a hacer. Dice la Biblia que tenemos que someterlos a prueba.
El pastor te va a pasar por pruebas. Yo a todas las personas que me dicen, pastor, quiero servir, los pasamos por pequeñas pruebitas y los vamos llevando, los vamos llevando. Y si esas personas es el mismo principio que Dios opera, te lo voy a explicar de esta manera. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho le seremos. Me dio un talento, le multipliqué y ahora me dio 5. Lo mismo pasa, le doy a una persona una tarea. Si la persona es disciplinado y hace esa tarea y la desarrolla, le doy otra tarea más grande y así nos vamos, así nos vamos. El mismo principio que Dios utiliza para nosotros, también es para los líderes. Dice ahí, entonces ejerzan el diaconado y sean, si son irreprensibles, ¿te das cuenta otra vez irreprensibles? Que no haya donde, que no haya nada que les puedan traer en su contra. Este versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Aquí la palabra sobria no se refiere al vino, se refiere a la manera de pensar, aunque no se vayan a los extremos. Y mujeres sobrias significa personas que sepan distinguir las cosas, en el sentido de que nada las nuble en su forma de tomar un juicio. Fíjense lo que dice aquí, las mujeres asimismo sean honestas. Muchas personas piensan que aquí Pablo está diciendo que las mujeres también pueden ser diaconisas. Pero pastor, leímos la semana pasada en el capítulo 2, versículo 12, vamos a leerlo, capítulo 2, que las mujeres no pueden enseñar. ¿Cómo pueden ser diaconisas? Dice ahí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ok? Bueno, entonces, pastor, ¿habrá mujeres diaconisas? Romanos capítulo 6, versículo 1. No vayan para allá, anoten la cita. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ay, te das cuenta que la semana pasada hablamos que las mujeres sí pueden predicar y enseñar y lo que Pablo estaba enseñando en su momento era un contexto para ese tiempo, para una situación específica. Bueno, aquí está hablando en el versículo 11 que las mujeres también pueden ser diaconisas, porque lo vimos en Romanos capítulo 16, versículo 1. Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, otra vez el tema, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. ¿Te das cuenta que tenemos nosotros que ejercer bien el diaconado? Porque si nosotros lo ejercemos bien, el liderazgo, tenemos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estos últimos versículos que vamos a tocar es uno de los versículos donde nos revela la divinidad de Jesucristo. Y dice, si lo tienes en otra versión, en muchas versiones como la nueva versión internacional, y hay otra versión que no recuerdo cuál es la que no lo cambia un poquito, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le está diciendo que la carta, el propósito de la carta, es que tú sepas cómo conducirte, Timoteo, porque estás en una iglesia, tú eres joven, y es una iglesia que apenas tiene 5, 6, 7 años y que estamos levantando y aún no hay líderes establecidos. Pero yo quiero que tú seas ejemplo y te estoy escribiendo los pasos que debes de hacer para que tú así te conduzcas en la iglesia. Y eso es para todos los creyentes. Dice, fíjate lo que dice. Voy a leer el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Usted le gustaría saber cómo conducirse en la casa de Dios? Bueno, empiece por lo que dice toda la carta de Timoteo y lo que llevamos leído. No haga caso a fábulas, no haga caso a creencias que no están sostenidas bíblicamente. Segundo, aprenda a entender y a ser una persona de oración. Tercero, aprenda a respetar a sus líderes y trate de convertirse en un líder de acuerdo a los parámetros que Dios marca y no quiera vivir su vida cristiana como usted quiere. Versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Se dan cuenta que la iglesia, no el lugar físico, el conjunto de personas que tienen en común a Cristo Jesús, esas personas que tenemos en conjunto a Cristo Jesús, entonces nosotros somos la casa del Dios viviente. Dice ahí,
columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? Dios es el único Dios de la verdad. Y la iglesia es la responsable de guardar esa verdad y comunicarle a las personas la verdad de la palabra de Dios. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiero que entiendas esta parte. Nos está diciendo que Jesús es Dios. E indiscutible, o sea, te está diciendo, no hay discusión alguna. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y esa es la verdad principal de todo el Evangelio. Y esa es la verdad que tú y yo debemos de guardar. Porque todas las personas que son anticristo no confiesan que Dios se hizo carne. Es decir, no confiesan que Jesús es verdaderamente Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Cómo sabemos que Jesucristo fue justificado en el Espíritu? Primero, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo anduvo haciendo milagros aquí en la tierra, no porque Él fue Dios, sino porque el Espíritu Santo lo ungió, Dios lo ungió con el Espíritu Santo para hacer milagros. Segundo, porque Dios lo resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Visto de los ángeles. La Biblia nos enseña que cuando Jesucristo nació había muchos ángeles. ¿Ok? Segundo, la Biblia nos enseña que cuando Jesús ascendió al cielo, vinieron ángeles. Y la Biblia nos enseña que los ángeles están atentos de nuestra vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque en Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice esto. No todos son, hablando de los ángeles, no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio de aquellos que van a heredar la salvación. Es decir, los ángeles están observando nuestra vida cristiana y están atentos a ayudarnos para que cumplamos con excelencia la razón de nuestra existencia. Visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Y ahí es donde tenemos que llevar a Cristo, a la gente que no conoce. Los gentiles son aquellas personas que no conocen de Dios. Creído en el mundo y recibido arriba con gloria. El Evangelio se tiene que predicar por todo el mundo. Jesucristo ya fue recibido arriba en gloria. Y ahora nos toca a nosotros hacer con excelencia la razón de nuestra existencia, para que también seamos recibidos en su gloria. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de comprenderla, amarla y entenderla un poco. Y gracias por ayudarme a conocer que tu palabra tiene principios y lineamientos que yo no puedo desobedecer. Por eso te pido que me ayudes a convertirme en ese hombre que tú quieres y ayúdame a anhelar y desear convertirme en un líder dentro de mi iglesia y hacer con excelencia la razón de tu existencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes ponerle a apagar, hermano?